Si no, haceos con ella cuanto antes mejor. El texto que hoy vamos a ver es basado precisamente aquí. Daniel 11, versículos del 40 al 45 y capítulo 12, versículo 1. Y digo, y Daniel tenía razón. ¿Por qué? Estuvimos viendo la conferencia sobre Daniel 2, una primera parte. Va a continuar, si Dios quiere, la semana que viene, si las circunstancias nos dejan. Pero ya vimos cómo Daniel clavó, cómo de Babilonia se iba a pasar a Medo-Persia en los imperios mundiales. Veremos la continuación de todo eso en su momento. Pero es que pasaron años, Daniel envejeció y aún se le mostró algo que él escribe. Y era algo que no era para su tiempo. Era una profecía de larga data que se iría cumpliendo a lo largo de años y años hasta llegar a un clímax. Todo el capítulo 11 de Daniel tiene que ver especialmente con historia que ya sucedió y que algún día quizás lo presentaremos en detalle, pero ahora nos vamos a centrar en la parte final. Solo deciros que hasta el versículo 40 era historia pasada, hasta el 39 concretamente. A partir del 40 las cosas cambian. Y ahora veremos ese texto para que nos centremos un poco y nos situemos también en la historia que hemos vivido relativamente recientemente, aparte de la que estamos viviendo ahora. El texto en cuestión es este que veis aquí. De repente cambia su vocabulario y nos dice, pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. Está hablando de un rey del sur y un rey del norte que van pasando años, generaciones, culturas, tiempos, y siempre hay uno que manda en el norte y otro que manda en el sur. Cuando dice, pero al cabo del tiempo, otras versiones dicen, hacia el fin del tiempo. ¿De qué tiempo está hablando? Del tiempo dado a la humanidad. Los 6.000 años de historia que ya habíamos comentado que van a terminar muy pronto. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, el rey del norte. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. ¿Cómo funciona un río cuando se desborda y va a tope de agua? Arrasa con todo, ¿no? Pues este es el lenguaje utilizado aquí, que en otros textos ya lo cita como ríos. Entrará la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Y ahora os estoy diciendo esto y vosotros decís, ¿y a mí que me cuentas quiénes son toda esta gente, no? ¿Sabéis quiénes son? Ahora lo veremos. Primero os leo el texto. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Y atención ahora. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Fijaos que nos leo el 12.1, me quedo aquí. ¿Queréis saber de qué va un poco todo esto? Sucedió algo hace unos años. 11 de septiembre de 2001. ¿Recordáis qué aconteció? En Estados Unidos, en Nueva York concretamente, el ataque a las Torres Gemelas, también ataque al Pentágono en Washington. Automáticamente, ¿qué hizo ese gran poder de Estados Unidos que está en el norte, el hemisferio norte? ¿Se quedó quieto, de brazos cruzados? ¿Empezó a arremeter contra quién? El rey del sur, el mundo del Islam. Fijaos que cuando hablamos de norte-sur, hablamos desde la perspectiva profética, ubicando todo en la zona de lo que ahora es Israel, Jerusalén, para que me entendáis mejor. Hacia el norte y hacia el sur. Hay un rey en cada extremo. ¿Y qué hace el rey del norte? Cuando es atacado, que ya vimos que en verdad, y esto lo mostramos en una conferencia también hace muchos años, era un ataque de falsa bandera, tristemente, pero que aparentemente daba sensación que era el rey del sur el que atacaba al rey del norte, lo que hace es liar la base de bien. Y va y empieza a atacar tierras. Y hay algo que nos dice, entrará a la tierra gloriosa.
¿Cuál es la tierra gloriosa? Para el profeta, la tierra gloriosa, la zona de Jerusalén, ¿no? Toda la zona de Israel de ese entonces. ¿El rey del norte ha hecho esto? Cuando hablamos del rey del norte, vamos a ver una imagen después que presenté en su momento hace años, para que no nos confundamos. El rey del norte tiene un brazo militar y un brazo espiritual. No es solo una cuestión de uno solo y ya está. Y hay un brazo espiritual que apoya totalmente al brazo armado. Muchas provincias caerán en ese ataque. Dice, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Si cogéis un mapa antiguo, veréis que Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón es un país en la actualidad. ¿Sabéis cuál es? Jordania. ¿Por qué Jordania no ha recibido los ataques de este rey del norte? Porque son aliados. Aunque son musulmanes, tienen pacto hecho con Estados Unidos y los aliados. Por eso no reciben ataques. Interesante que después de 2600 años desde que se escribió esto, siga siendo así. Y dice que se apoderará, bueno, seguirá extendiendo su mano contra las tierras, no escapará el país de Egipto. ¿Qué vimos que pasó en todos esos países? Revueltas, problemas, cuestiones militares. El rey del norte estaba metiendo su mano allí. Dice que se apoderaría de tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y dice, los de Libia y de Etiopía le seguirán. ¿Qué pasó en Libia? ¿Lo recordáis? ¿Qué pasó con Muammar al-Gaddafi? ¿Quién lo liquidó? Ese rey del norte también. ¿Y Etiopía? ¿Ha pasado algo en Etiopía? Bueno, hemos de saber que cuando el profeta escribió entonces Etiopía, hacía referencia al actual Yemen. No es la Etiopía actual, sino el Yemen. ¿Y qué pasó con el Yemen? También recibió los ataques del rey del norte. Y es más, ¿qué está pasando ahora con el Yemen? Hay los hutíes, ¿no? ¿Y qué hacen? ¿Atacan a quién? A Israel. ¿Y de quién reciben tortas a su vez? También de Israel, pero también ¿de quién? De Estados Unidos. Fijaos cómo el texto va cuadrando. Pero llega un punto, en el versículo 44 y 45, que hace una alarma. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. ¿Quién hay al oriente y quién hay al norte? ¿Qué dos poderes grandes hay? ¿Al oriente no hay China, acaso? ¿Y en el norte no está Rusia? ¿Son aliados de Estados Unidos precisamente? Para nada. Son rivales absolutos, ahora más que nunca. Y en lo que está ocurriendo se está demostrando de un modo clarísimo. Pues dice que habrá un momento en que noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Por tanto, hay una coalición norte-oriente, Rusia-China. Y eso lo hemos mostrado en tantísimas conferencias, en declaraciones sumamente, bueno, tan claras, que ellos mismos lo dicen, que son aliados. ¿Y contra quién se posicionan? Contra lo que está haciendo Estados Unidos y los aliados, por supuesto. Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Esto aún no ha acontecido. Esto aún no ha pasado. Estamos a punto de vivir este periodo profético. Y dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. La traducción aquí no es correcta. Antes hablábamos fuera, ¿verdad?, de qué Biblia es la mejor traducida y tal. Esta traducción no es del todo correcta. El texto original dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares. ¿Qué mares? Si miramos desde la zona de Israel, ¿qué dos mares hay? Mar Mediterráneo, Mar Muerto. Entre medio, el rey del norte plantará sus tiendas, su poder. ¿Y qué hay en medio del Mar Mediterráneo y el Mar Muerto? Jerusalén. ¿Vamos viendo? ¿Nos ubicamos? Y dice, y el monte glorioso y santo. La versión auténticamente no debería decir esto, debería decir en el monte glorioso y santo. ¿Cuál es el monte glorioso y santo donde este rey del norte se quiere poner y se posicionará? ¿Está profetizado? Jerusalén. Lugar del tercer templo de Jerusalén que ya hablamos que quieren construir y que por eso hay este tipo de guerras contra los palestinos y todos los que hay alrededor hasta que no hagan la limpieza necesaria para poder instaurarlo. El gran Israel es lo que están buscando.
Dice, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Pero claro, este rey del norte, ¿os imagináis al presidente de Estados Unidos estando allí? Pues no, allí está su brazo espiritual. Y el rey del norte es la conjunción que ahora veréis. Aquí os presento una imagen, que ya veis lo cutre que se veía, Ángel? Era la conferencia número 7, hace muchos años que la presentamos. Es interesante porque precisamente nos decía este escrito de un periódico que mostraba entonces un mundo igual o peor en el 2025. Y estaba describiendo lo que irá pasando ahora más o menos. Porque ya hay gente que trabaja calculando cómo irá la política, la geopolítica a nivel internacional. Lo que no saben es cómo cuadra con la profecía de hace 2600 años. Bueno, en esa conferencia mostramos también estas imágenes, que fueron de impacto absoluto, por supuesto, las Torres Gemelas. A partir de aquí, entrará por las tierras e inundará. También mostramos estas imágenes, los países musulmanes que, como era de esperar, pues irían recibiendo ataques. Y en medio de la conferencia mostramos esta diapositiva. ¿Qué países estaban siendo atacados? Afganistán, Irak. ¿Recordáis que se decía en Irak que había qué? Armas de destrucción masiva. ¿Se encontraron? No, no había. ¿Pero les sirvió para atacar? Bien. Pero yo preguntaba allí, ¿y después qué vendrá? ¿Irán? ¿Siria? Hemos visto que Siria, ¿qué ha pasado con Siria? La han barrido. Y han puesto a unos títeres islamistas que fueron ya patrocinados militarmente por el propio Israel y Estados Unidos. Por tanto, mira por dónde todo se sigue cumpliendo. ¿Y ahora a quién le está tocando los ataques? A Irán. ¿Por qué podía decir yo esto en ese entonces? Porque Daniel lo había escrito hace 2600 años. ¿Y por qué escribió esto Daniel? Por inspiración divina. Lo vimos en la estatua de Daniel 2. Él dice que eso no es porque él sea el más guapo, inteligente y sabiondo, sino porque Dios se lo había mostrado. Y lo clavó. Y lo seguiremos viendo que lo clavó. Bien, esto es lo que mostramos en ese entonces. Y mostré también esto. Esta coalición del Rey del Norte, Estados Unidos, Vaticano. Y, cómo no, unidos por algo especial, las sociedades secretas, la masonería. Que por eso estuvimos presentando esos temas desde aquí, para que fueseis viendo el poder real que llegan a tener esta gente y cómo van asociados, haciendo este triángulo precisamente entre unos y otros.